Quiero que hagas un experimento mental conmigo. Piensa en la última vez que sentiste una atracción hacia algo prohibido. Tal vez fue un pensamiento sexual que sabías que era inapropiado. Tal vez fue el impulso de hacer algo destructivo. Tal vez fue la fascinación con algo violento o morboso. Tal vez fue simplemente el deseo de romper una regla, cualquier regla, solo por romperla. Y probablemente, tan pronto como sentiste ese impulso, lo rechazaste. Te dijiste: no soy ese tipo de persona. Esos deseos no son realmente míos. Son aberraciones. Intrusiones. No reflejan quién soy realmente. Pero hace casi 100 años, un filósofo francés llamado Georges Bataille argumentó algo radical. Dijo que esos deseos transgresores no son aberraciones. Son fundamentales a lo que significa ser humano. Que la atracción hacia lo prohibido no es un defecto. Es una característica. Y que negar estos impulsos es negar una parte esencial de ti mismo. Bienvenido a El Círculo Roto. Hoy vamos a explorar las ideas más oscuras, más transgresoras, más perturbadoras sobre la naturaleza humana. Vamos a descender a territorios que la filosofía convencional evita. Vamos a hablar sobre el erotismo, la muerte, la violencia, lo sagrado, y cómo todos están entrelazados en formas que preferirías no reconocer. Y te advierto, Bataille no va a ofrecerte consuelo. No va a decirte que eres bueno. Va a mostrarte la parte animal, irracional, transgresora de ti mismo. Y va a argumentar que esa parte no es algo que superar. Es algo que necesitas para estar completo. Entonces, ¿quién fue Georges Bataille y por qué deberías escucharlo? Bataille vivió de 1897 a 1962 en Francia. Y fue una de las figuras más controvertidas de la filosofía del siglo XX. Bataille era bibliotecario de profesión. Pero en su vida intelectual era un explorador de lo prohibido. Escribió sobre erotismo, sobre muerte, sobre violencia, sobre lo sagrado. Y no de manera académica distante, sino de manera visceral, personal, a veces perturbadora. Bataille también estaba asociado con el surrealismo, aunque eventualmente rompió con ese movimiento. Y fundó una sociedad secreta llamada Acépale, dedicada a explorar lo sagrado a través de la transgresión. Hay rumores de que planeaban realizar un sacrificio humano ritual, aunque nunca se llevó a cabo. Todo esto te da una idea de quién era Bataille. No era un filósofo convencional. Era alguien dispuesto a explorar los límites más oscuros de la experiencia humana. Entonces, empecemos con el concepto central de Bataille, la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Es la violación de un tabú, de una prohibición, de una norma. Es hacer lo que no se debe hacer. Y la tesis radical de Bataille es esta: la transgresión no es simplemente mala conducta. Es una necesidad humana fundamental. Los humanos necesitan transgredir. Necesitan violar límites. Necesitan experimentar lo prohibido. ¿Por qué? Porque según Bataille, la transgresión es lo que te hace sentir verdaderamente vivo. La vida ordinaria, la vida de seguir reglas, de cumplir normas, de permanecer dentro de límites, es una vida disminuida. Es existencia sin intensidad. Es seguridad sin vitalidad. Pero cuando transgredes, cuando cruzas un límite, cuando haces lo prohibido, experimentas algo diferente. Experimentas intensidad. Experimentas peligro. Experimentas la sensación vertiginosa de estar más allá de las reglas que normalmente te contienen. Bataille escribió: el hombre difiere del animal en que ciertos comportamientos le hacen sentir náuseas y le son prohibidos. Pero una vez establecida la prohibición, la transgresión sigue siendo posible, y solo la transgresión abre el acceso a lo que se prohíbe. ¿Ves lo que está diciendo? Los humanos creamos tabúes. Prohibimos ciertos comportamientos. Pero al crear la prohibición, creamos simultáneamente el deseo de transgredir. El tabú y la transgresión son dos lados de la misma moneda. Y aquí está la parte fascinante. Bataille argumentaba que el tabú no existe solo para prevenir el comportamiento prohibido. Existe para hacer ese comportamiento significativo, para darle peso, para convertirlo en algo sagrado a través de su prohibición. Piénsalo de esta manera. Si no hubiera tabú contra algo, hacerlo no sería transgresión.
Sería solo comportamiento ordinario. Pero cuando hay un tabú, cuando hay una prohibición, violarlo se vuelve significativo. Se vuelve cargado de significado. Se vuelve una experiencia de intensidad que el comportamiento ordinario no puede proporcionar. Bataille estaba particularmente interesado en el erotismo. Y para él, el erotismo no era simplemente sexualidad. Era sexualidad que involucra transgresión. Era sexualidad que viola tabúes. Bataille argumentaba que la sexualidad puramente reproductiva, la sexualidad sin transgresión, no es verdaderamente erótica. Es mecánica. Es animal simple. Pero cuando la sexualidad involucra transgresión, cuando viola normas, cuando cruza límites, se convierte en erotismo. Se convierte en algo específicamente humano. Y Bataille identificaba 3 formas de erotismo. El erotismo de los cuerpos, que es la transgresión de la separación física entre individuos. El erotismo de los corazones, que es la transgresión emocional. Y el erotismo sagrado, que es la transgresión espiritual. Pero en todos los casos, el elemento clave es la transgresión. Es la violación de límites. Es la experiencia de cruzar al territorio prohibido. Ahora, Bataille también estaba fascinado por la conexión entre erotismo y muerte. Y esta es una de sus ideas más oscuras y más profundas. Bataille argumentaba que el erotismo y la muerte están fundamentalmente entrelazados. ¿Por qué? Porque ambos involucran la disolución de límites. En el erotismo, los límites entre individuos se disuelven temporalmente. En la muerte, el límite entre vida y no vida se disuelve permanentemente. Y Bataille sugería que parte de lo que hace al erotismo tan poderoso es que evoca la muerte. En el momento del clímax sexual hay una pequeña muerte, una pérdida temporal del yo. Los franceses literalmente llaman al orgasmo la petite mort, la pequeña muerte. Bataille escribió: el erotismo siempre involucra una ruptura del patrón establecido. Es un campo de violación, un dominio marcado por la violencia. Y también, la muerte y el erotismo están estrechamente ligados. Ambos son extremos que desafían la razón. ¿Ves la conexión? El erotismo, en su forma más intensa, no es cómodo. No es seguro. Es una aproximación a la muerte. Es una experiencia de límites siendo violados, del yo siendo disuelto, del control siendo abandonado. Déjame contarte sobre alguien que experimentó exactamente lo que Bataille describía. Un hombre llamado Daniel. Daniel vivía una vida muy controlada. Trabajo corporativo. Rutinas estrictas. Comportamiento siempre apropiado. Y sentía que algo estaba faltando. Sentía que estaba viviendo en la superficie de la vida, nunca realmente sintiendo nada intensamente. Entonces Daniel comenzó a explorar. Comenzó a buscar experiencias que lo sacaran de su zona de confort. Algunas eran sexuales. Algunas involucraban riesgo físico. Algunas simplemente involucraban romper reglas sociales menores. Pero todas involucraban transgresión. Y Daniel descubrió algo. Que cuando transgredía, cuando violaba límites, se sentía más vivo. Sentía intensidad. Sentía que estaba experimentando algo real en lugar de simplemente pasar por los movimientos. Pero también descubrió algo más oscuro. Que necesitaba transgresiones cada vez mayores para sentir la misma intensidad. Lo que inicialmente era emocionante se volvía ordinario. Y necesitaba cruzar límites más extremos para capturar esa sensación de vitalidad. Esto es exactamente lo que Bataille describía. La transgresión proporciona intensidad. Pero también es adictiva. Requiere escalada constante. Porque una vez que un límite ha sido cruzado, ya no proporciona la misma carga de significado. Necesitas encontrar nuevos límites que cruzar. Y aquí está la pregunta inquietante. ¿Dónde termina? ¿Hay límites que no deberían cruzarse? ¿O la lógica de la transgresión inevitablemente lleva cada vez más lejos? Bataille no ofrecía respuestas fáciles. De hecho, parte de lo que hace su trabajo tan perturbador es que parece estar explorando estas preguntas sin llegar a conclusiones morales claras. Ahora, hablemos sobre lo sagrado. Porque para Bataille, lo sagrado no es lo que la religión convencional dice que es. Lo sagrado está íntimamente conectado con la transgresión.
Bataille argumentaba que en sociedades antiguas, lo sagrado era experimentado a través de rituales que involucraban transgresión, sacrificios, orgías rituales, violencia ceremonial. Estas no eran perversiones de la religión, eran el núcleo de la religión, porque lo sagrado es lo que existe más allá de las reglas ordinarias. Y Bataille sugería que la religión moderna, al domesticar lo sagrado, al hacer que sea respetable y cómodo, ha perdido algo esencial. Ha perdido la intensidad. Ha perdido el sentido de peligro. Ha perdido la experiencia de transgresión que hace que lo sagrado sea sagrado. Bataille escribió: lo sagrado es precisamente comparable a la llama que destruye la madera al consumirla. Es una metáfora poderosa. Lo sagrado no es algo seguro. Es algo que te consume. Es algo peligroso. Es algo que requiere transgresión para ser experimentado. Y esto conecta de vuelta al erotismo. Porque Bataille veía el erotismo como una de las formas en que los humanos modernos acceden a lo sagrado. En ausencia de rituales religiosos de transgresión, el erotismo se convierte en el espacio donde experimentamos la disolución de límites, la intensidad, el peligro que caracteriza lo sagrado. Ahora, quiero abordar la objeción obvia. Todo esto suena como justificación para comportamiento destructivo. Suena como argumentar que deberías violar cualquier norma, cruzar cualquier línea, hacer cualquier cosa prohibida porque te hace sentir vivo. Pero creo que Bataille no estaba prescribiendo. Estaba describiendo. Estaba señalando algo sobre la naturaleza humana que preferimos no reconocer. Que hay una parte de nosotros que es atraída hacia lo prohibido. Que necesitamos algún grado de transgresión para sentirnos completamente vivos. Que la vida de perfecta conformidad es una vida disminuida. Esto no significa que toda transgresión es buena. Significa que la transgresión es una parte inevitable de la experiencia humana. Y que negar completamente estos impulsos, reprimirlos totalmente, tiene sus propios costos. Bataille también escribió sobre lo que llamaba la parte maldita. Esta es la idea de que la sociedad necesita gastar su exceso. Necesita destruir su riqueza de alguna manera. Y históricamente, esto ha tomado formas como guerra, monumentos masivos, festivales de derroche. Y Bataille argumentaba que esta necesidad de gasto excesivo, de destrucción, es también una forma de transgresión. Es violar la lógica económica de acumulación y conservación. Es afirmar que los humanos necesitan más que simplemente sobrevivir y acumular. Necesitan experiencias de intensidad, incluso si esas experiencias son destructivas. Déjame darte algunos ejemplos de cómo las ideas de Bataille se aplican a la vida moderna. Entretenimiento violento. ¿Por qué te atraen películas de horror, crimen violento, desastres? Bataille diría que es porque proporcionan una experiencia vicaria de transgresión, de límites siendo cruzados, de la disolución y muerte que normalmente mantienes a distancia. Sexualidad tabú. ¿Por qué las fantasías sexuales frecuentemente involucran escenarios prohibidos? Bataille diría que es porque el tabú es lo que hace algo erótico. La prohibición crea el deseo. Comportamiento autodestructivo. ¿Por qué las personas a veces hacen cosas que saben que son malas para ellas? Bataille diría que hay un impulso hacia el exceso, hacia la transgresión de la autopreservación racional. Fascinación con lo oscuro. ¿Por qué True Crime es tan popular? ¿Por qué las personas son atraídas hacia historias de lo peor de la humanidad? Bataille diría que es porque toca la parte transgresora de nosotros que normalmente mantenemos reprimida. En cada caso, hay un deseo hacia lo prohibido, hacia lo que no deberíamos querer. Y Bataille argumentaría que este deseo no es aberrante. Es humano. Ahora, quiero hablar sobre lo que Bataille llamaba continuidad y discontinuidad. Esta es una de sus ideas más abstractas pero también más importantes. Bataille argumentaba que los seres vivos son discontinuos. Somos individuos separados. Hay límites entre tú y yo. Entre el yo y el mundo. Y esta discontinuidad es fundamental a la existencia individual. Pero Bataille también argumentaba que hay un anhelo por continuidad. Un anhelo por disolver los límites. Por fundirse con otros. Por perder el yo separado. Y este anhelo es experimentado en el erotismo y en la muerte. En el erotismo, hay un intento temporal de superar la discontinuidad.
Los amantes intentan fundirse. Los límites se vuelven borrosos. Hay una experiencia momentánea de continuidad. Y en la muerte, la discontinuidad es finalmente superada. El individuo separado se disuelve de vuelta en continuidad. Los límites desaparecen permanentemente. Bataille escribió: somos seres discontinuos, individuos que mueren aisladamente en una aventura ininteligible, pero anhelamos nuestra continuidad perdida. Y el erotismo, con toda su transgresión, es un intento de recuperar temporalmente esa continuidad. Es por eso que está tan ligado con la muerte. Porque ambos involucran la superación de la separación individual. Esto es profundo pero también perturbador. Porque sugiere que en el fondo, lo que realmente queremos es dejar de existir como individuos separados. Que el yo, con todas sus fronteras y límites, es una carga que queremos escapar. Déjame dejarte con algunas de las observaciones más provocativas de Bataille. Sobre la transgresión, la prohibición es allí solo para ser violada. Sobre el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Sobre lo sagrado es lo que está fuera de las reglas que gobiernan el mundo profano. Sobre la violencia de uno contra otro, pero también contra uno mismo, es el camino hacia la experiencia del límite. Sobre el exceso, somos nada sin el gasto del exceso. Sin destrucción. Sin pérdida. Son declaraciones radicales. Pero señalan algo sobre la experiencia humana que es difícil de negar completamente. Que hay una parte de nosotros que es atraída hacia lo prohibido. Que necesitamos algún grado de transgresión. Que la vida de perfecta conformidad se siente incompleta. Entonces te pregunto, ¿Bataille tenía razón sobre ti? ¿Hay deseos prohibidos que niegas tener? ¿Sientes atracción hacia lo que no deberías? ¿Experimentas la necesidad de transgredir, de cruzar límites, de hacer lo prohibido? Y si es así, ¿qué haces con esos impulsos? ¿Los reprimes completamente? ¿Los actúas destructivamente? ¿O hay alguna forma de reconocerlos, de integrarlos, sin dejar que te controlen? Bataille no ofrecía respuestas fáciles. Solo observaba. Solo exploraba. Solo señalaba hacia aspectos de la experiencia humana que preferimos no examinar. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Reconoces impulsos transgresores en ti? ¿Te atraen las cosas prohibidas? ¿O crees que Bataille está sobreromantizando lo oscuro? Porque aquí en el Círculo Roto no tenemos miedo de explorar los deseos que negamos. Y si este vídeo te hizo reconocer impulsos que has estado negando, si te hizo ver la atracción hacia lo prohibido que existe en todos nosotros, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita. Porque vamos a continuar explorando los aspectos más oscuros, más transgresores, más honestos de la naturaleza humana. Recuerda, según Bataille, el deseo prohibido que niegas no es aberración. Es parte de lo que te hace humano. La atracción hacia lo que no deberías querer. El impulso de cruzar límites. La necesidad de transgredir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la parte de ti que quiere violar tabúes, que es atraída hacia lo prohibido, que necesita transgresión para sentirse viva, esa parte no desaparece porque la niegues. Está ahí. Siempre ha estado ahí. La pregunta no es si existe. La pregunta es ¿qué haces con ella? Bienvenido al territorio de lo prohibido. Bataille te ha mostrado que ya estabas ahí. Solo estabas fingiendo que no.